Hola, muy buenas noches. Me presento, soy Socorro Vivar y soy maestra de preescolar. Actualmente estoy estudiando un doctorado en desarrollo humano. Y precisamente la materia que nos atañe en este momento es ética y epistemología para el desarrollo humano bajo la guía de la facilitadora doctora Guadalupe Gómez Juárez. Bien, el día de hoy se va a tratar sobre distintas temáticas que nos van a permitir ampliar nuestros conocimientos para mejorar nuestra práctica educativa. Es una charla, es una conversación en la que nos va a ayudar bastante a conocer y ampliar los conocimientos. Iniciemos pues hablando sobre acerca de la idea del hombre como ser racional, creador, capaz de conocerse, presentarse, comunicarse, amar y transformarse. Es muy importante que nosotros conozcamos esta parte. Por ello, es importante comprender la tradición, la historia y el presente. La idea del hombre como tal no es más que la visión de nosotros mismos. Sí, que vamos forjando en el tiempo a través de nuestras acciones, nuestros pensamientos. Es preciso volver a hacer mención que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad para transformarnos, para ser nosotros mismos, para un bien. Entonces, es conveniente hacer mención sobre la condición humana según Eric Fromm. Y es que como seres humanos tenemos la necesidad de adherirnos a un marco de orientación para darle sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Y con eso sentirnos seguros, acompañados, en total confianza y seguridad. Sin embargo, no podemos darle un sentido si no sabemos elegir un camino. En este caso, sí, nos estamos refiriendo al camino del bien y el mal. Por ejemplo, cuando nosotros elegimos hacer el bien, nos potencializamos, nos sentimos realizados, nos sentimos mejores, amando, llevando lo mejor al prójimo, haciendo lo mejor para uno y los demás. Y sobre todo, promoviendo el crecimiento constante para mejorar. Y nos sentimos muy bien. En cambio, si elegimos hacer el mal, simplemente nos paralizamos, no sabemos a dónde ir, no sabemos qué hacer, porque nos da miedo, nos da esa sensación de, híjole, hice algo mal, ¿no? Para ello existe la libertad, la cual nos permite volvernos más humanos, más nosotros, y con nuestras acciones esto se va a dar de manera espontánea. Claramente sabemos que no es un hecho, sino más bien debemos verlo como una posibilidad, como una oportunidad para hacer lo mejor posible, pese a los obstáculos y las situaciones que se nos vienen a presentar. Tenemos el derecho y la libertad de hacer el bien, de tomar una decisión acorde a nuestros principios, a nuestros valores. Y ahí es donde entra la razón como capacidad para ver la realidad, por muy crudo que sea. Sabemos que como docentes solemos a veces decir, híjole, esto está difícil, vamos a minimizar la situación. Yo misma lo he hecho como educación, como maestra de educación preescolar. Sin embargo, debo confesar que esto imposibilita nuestro desarrollo. Y hablando acerca del desarrollo humano y de la libertad que poseemos, precisamente, es necesario que ahorita se toque un tema muy importante sobre el factor que nos ha permitido avanzar actualmente en esta contingencia y que nos ha permitido impartir nuestras clases de manera remota. Sin embargo, a pesar de que ha sido beneficioso en cuanto a la reducción del tiempo, la manera de comunicarnos a distancia con otras personas, por otra parte, ha influido en las conductas personales y las relaciones entre individuos, en el consumo y generación de violencia, en la injusticia e incluso en el devastamiento del medio ambiente. Sí, estamos hablando de tecnología,
que esto ha llevado a la degradación de los propios valores. Hay un autor que menciona acerca del énfasis sobre la necesidad histórica para rescatar los valores. Es Sánchez Ascona, que lo menciona en el 2001. Y esto es necesario que como familia y escuela se trabaje en conjunto, porque para consolidar un cimiento de valores que, dicho sea de paso, son inaplazables, insustituibles, eh, no dejan de ser valores y al final de cuentas forman parte de nuestra vida o deberían formar parte de nuestra vida, como lo menciona Cortina en 1997. Son inaplazables porque no se pueden dejar para ningún momento más que en el ahora y en el presente y en el momento adecuado. Y tampoco se puede sustituir por nada, porque los valores son algo que nosotros mismos vamos adquiriendo mediante nuestra formación desde casa hasta la escuela. Por otra parte, es importante hacer mención acerca de la ética como algo que se encarga de estudiar lo malo, lo bueno del comportamiento. Y es preciso comentar que aun cuando nadie nos ve, siempre va a repercutir significativamente, porque pensamos a lo mejor que nadie nos ve, voy a hacer tal o cual acción. Y aunque no existe un delito ético como tal, claramente siempre va a haber un problema con nuestra persona y con las demás personas que nos rodean, a pesar de que pensemos que nadie nos vio. Sabemos que existen diferentes valores como la justicia, la igualdad, la honradez, la honestidad, y que cuando estos valores no existen, quiere decir que no los estamos asumiendo como tal, no son motor de nuestra vida y mucho menos de nuestra conducta. No vamos a esperarnos a ser nosotros personas mayores y decir, bueno, ya crecí y ya no, ya no puedo mejorar. Al contrario, ya crecimos, pero podemos seguir haciendo lo mejor posible. Entonces, es importante que como docentes estemos inmersos en el proceso educativo. Siempre se debe propiciar que se desarrollen habilidades, destrezas, en las que siempre prevalezca el valor. Por eso me llama la atención los 4 pilares de la educación que plantea la UNESCO, en donde se establece la necesidad imperante de que los valores sean la base en el sistema educativo, expresamente en los planes y programas dirigidos a situaciones de aprendizaje. Los valores no son exclusivos de ningún nivel, eso que quede claro. Tanto en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, se deben ser trabajados como un proceso sistemático e integrado, nunca aislado. De lo contrario, no habría continuidad ni reforzamiento. Dávila y Martínez en 1995 hace mención también de la necesidad de incorporar planes y programas de formación de valores. Sin embargo, él menciona que es imposible que haya un libro, un plan y programa con algo establecido si no se lleva a la práctica. Entonces hay que apostar por hacer lo mejor posible. Y hablando de la bioética y el desarrollo sostenible, esto nos remite a pensar acerca del desarrollo de obrar de tal modo que los efectos de nuestra acción sean compatibles con los de la permanencia de la vida humana en la Tierra, siendo responsables, siendo nosotros mismos, sin dañar a las demás personas y sin dañar nuestro entorno. Esto, de algún modo, Jonás en 1995 lo menciona porque muchas veces nosotros solemos pensar que nuestras acciones no repercuten en nada. Por el contrario, sí lo hacen de manera significativa. También Kant en el 2002 menciona acerca de la conservación del medio ambiente, que actualmente
está siendo dejado de lado y no debería ser así. Nunca, nunca se debe buscar el bienestar propio, sino más bien llevarlo de manera conjunta para la preservación natural, que al final de cuentas es llamado el proceso de la bioética, según Stringer en el 2013. Al hablar sobre el desarrollo sostenible, es preciso conocer sobre las responsabilidades que nos competen como personas, como seres humanos pensantes, con capacidad de razonamiento y que sabemos que dichas acciones pueden repercutir, tales como la parte ecológica, como la preservación del medio ambiente, la moral, en donde tenemos que pensar y reducir sobre los pensamientos y acciones que pues definitivamente no están bien. El control demográfico, que actualmente la natalidad pues no está siendo a lo mejor bien establecida y que va más allá de a lo mejor pensar en traer hijos al mundo y no planearlos, no, también está repercutiendo al medio ambiente. Entonces, siendo sinceros, como docentes, debemos de profundizar en poner en primer término la formación integral y armónica en nuestros alumnos, de manera intelectual, de manera humana. Y esto, pues definitivamente debemos de propiciarlo. Sabemos que no se trata de llenar contenidos, no se trata de centrar la educación en aprende, aprende, aprende y si bien te va, no, no, al contrario, es centrar eh, la educación en los valores, creando espacios pedagógicos, educativos, que han de contribuir, pues, a que el ser humano sea solidario, que sea más consciente y que al final de cuentas eh, los esfuerzos dirigidos sean en pro de la conservación de la persona misma y de lo que lo rodea. En una palabra, sinceramente, educar se debe definir como un proceso de carácter destinado a formar al ser humano e informarlo. Sí, es importante la asignatura de español, matemáticas, inglés, todas las asignaturas. Sin embargo, de nada serviría que nosotros tengamos el conocimiento de un libro si no lo llevamos a la práctica, si con nuestras acciones no demostramos nada, ¿no? Como docentes debemos hacer que el alumno participe en la sociedad y se realice integralmente. Para esto, educar no solo se debe enfocar a instruir, sino más bien consolidar el desarrollo humano de manera integral desde la raíz. Cuando nosotros somos personas adultas, creemos que ya lo sabemos todo, que ya no es necesario aprender. Sin embargo, como mencionaba hace rato, nosotros estamos en un constante aprendizaje continuo, en el que siempre, siempre es bueno estar actualizándose. No podríamos dejar de aprender si estamos en un ambiente de educación en el que nosotros somos parte fundamental del desarrollo de una persona, como lo que es el alumno. Temas como la ética, como los valores, como el hecho de incluir en la formación un ambiente globalizado. Necesitamos definitivamente seguir aprendiendo porque el tiempo siempre, siempre está contra el reloj. Y si nosotros no nos abocamos a mejorar, no estudiamos, no reflexionamos acerca de nuestra práctica educativa, definitivamente no se puede lograr nada. Anteriormente, cuando nosotros éramos estudiantes, veíamos la manera de cómo nuestros maestros a lo mejor nos impartían clases y creíamos que estaba bien, ¿no? Y posiblemente sí lo estaba, ¿no?
Sin embargo, muchas veces esos maestros se dejaron de preparar, creyeron que ya lo sabían todo y pasaron generaciones y esas generaciones muchas veces se quedaron sin conocimientos inconclusos. Entonces, como docentes actualmente en esta época, desde nuestra trinchera, debemos de pensar en lo mejor, que en las situaciones de aprendizaje que nosotros planteemos sean retadoras, sean para mejorar, sean para que el alumno interiorice y se apropie de los conocimientos y los aplique. Y no solamente uno más uno, dos y hasta ahí quedó. No, que vaya a una tienda y lo complemente. Que vea una planta que la cuide y que como nosotros docentes debemos de hacer que el alumno se conozca y se valore. Porque nosotros no podemos hablar de valores, no podemos hablar de ética ni de desarrollo cuando ni siquiera nosotros nos respetamos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, realmente esta plática, sinceramente para mí como estudiante, como docente, me sirve para mejorar y espero que lo poco que yo les he compartido también les ayude a ustedes. Les mando un abrazo grandísimo y les agradezco por toda su atención y esperemos vernos a la próxima. Gracias.